Dios lo bendiga más. La paz de Dios sea con cada uno de vosotros. Amén. Dando gracias en primer lugar a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él seguirá haciendo. Amén. Porque Dios es fiel. Siempre Él ha sido fiel. La Biblia dice, aunque nosotros permanecemos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Fiel a su palabra, fiel a su nombre, fiel a sus promesas, fiel a todo lo que Él ha dicho para con nosotros. Sé que hay muchas, hermanos, dificultades que estamos pasando cada día, los hermanos, los hijos de Dios, porque está escrito. Yo quiero que la gente entienda, la iglesia entienda que la vida sin, hermanos, sin proceso, la vida cristiana sin proceso, sin las pruebas que estemos enfrentando, hermanos, no es vida cristiana. El cristiano necesita ser, dice la Escritura, probado y reprobado como el lino fino. Es ahí donde, hermanos, nosotros demostramos nuestra paciencia, nuestra pasión, nuestro amor por Dios y sobre todo la fidelidad que debemos tener a Él. Por eso, cuando nosotros sentimos, cuando nos estamos alejando, cuando nosotros sentimos cuando nos estamos, hermanos, enfriando, desalentando, desanimando, siempre recordemos que tenemos que volver a Dios. Así como Pedro dijo: Señor, ¿a quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando nosotros sintamos de repente, hermanos, el deseo de no venir a la iglesia, de no congregar, porque tenemos muchos problemas, muchas dificultades, estamos pasando procesos, es ahí donde usted más todavía tiene que acercarse a Dios. Porque recuerde que sin Dios nada somos, sin Dios nada tenemos, sin Dios nada lograremos. Amén. Así que hay que siempre meditar en esto, hay que siempre, hermano, volver al Señor, volver a Él. Cuando nosotros sintamos que algo está fallando, volvamos a Él. Constantemente nosotros fallamos a Dios, hay que volver a Él. Y Él, hermano, dice la Biblia, Jesús mismo dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Vamos a la Escritura, por favor. El día de hoy, bueno, era el día de oración. Job capítulo 22, versos 23 al 28. Job capítulo 22, versos 23 al 28. Vamos a meditar este escaso tiempo que nos queda en las Escrituras un momento, por favor. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Un saludo cordial a todos los que están en la casa del Señor, a todos aquellos que nos van a ver a través del canal de televisión. Dios bendiga sus vidas también, amados hermanos y amigos que siempre nos están sintonizando. Job capítulo 22, versos del 23 al 28. Vamos a lecturar esta preciosa palabra. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a tu Dios tu rostro, orarás a Él, y Él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Oramos. Padre, Dios del cielo y de la tierra, gracias de todo corazón por tu amor, por tu misericordia, por habernos, Señor Dios mío, guardado, protegido del mal, Padre mío, en este día, Dios amado. A pesar que hemos pasado muchas aflicciones, a pesar que hemos pasado muchos momentos duros, tal vez algunos están enfermos, cansados, Padre mío, pero tú dices que vengan a ti todos aquellos, Padre mío, que están cargados, atribulados, cansados, aún los enfermos, que vengan a ti, porque en ti encontrarán descanso, paz, sanidad, felicidad, gozo y bendición. Padre mío, en esta hora te pedimos que seas tú quien nos ministre por medio de tu palabra, que esta palabra traspase, Señor, el alma y el espíritu y nos inyecte vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Reprendemos toda, Señor Dios mío, acechanza del maligno, todo poder maligno, maquiavélico que se mueve en los aires, en el nombre de Jesús y bajo el poder y autoridad que nos delegaste, Señor Dios mío. Atamos al maligno, atamos al hombre fuerte, a todo principado, a toda potestad, Padre mío, en el nombre de Jesús, sean echados fuera de este lugar y da libertad, Señor bendito Padre, a
tu pueblo de escuchar tu palabra y tú la bendigas por medio de la misma. Declaramos la victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor, y mantenga la Biblia abierta. Bueno, disculparán el sonido de la voz. En la tarde se acabó el día de ayer, estuvimos bastante afectados con la garganta. Ustedes saben, todos los días nosotros nos dejamos de predicar, aún estando, de repente no estando aquí, seguimos nosotros ministrando. Y la verdad es que la garganta a veces se afecta y con este clima peor. Ayer no podíamos hablar, la tarde tuve un poco más, pero bueno, el Señor aquí ya nos abrió la voz, así que estamos contentos porque Dios es fiel. Bueno, vamos a meditar, hermanos, en la escritura, en este precioso pasaje que el Señor nos ha dejado. Miren, el Señor, a través del profeta o a través del siervo de Dios, el amado siervo Job, nos enseña algo muy importante: la importancia de volver al Señor. En cada momento de nuestra vida, a veces nos desviamos, a veces nos deslizamos, a veces fallamos, pecamos, a veces enduramos, nos enfriamos, cualquiera que sea nuestra situación, siempre volvamos a Dios. Es importante reconocer, escuche bien, es importante reconocer nuestras fallas, porque no somos seres perfectos. Aún siendo cristianos, aún teniendo años en la iglesia, aún siendo siervos tal vez, fallamos a Dios. Y el verdadero siervo o siervo del Señor falla. Y cuando uno falla, uno tiene que aprender a reconocer delante de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor pueda restaurarlo. Y eso, hermanos, siempre tengámoslo presente. Cada día preguntémonos al Señor: Señor, ¿te he fallado? ¿En qué te he fallado, Señor? He hecho el día de hoy tu voluntad, Señor, he hecho esto, aquello. Tú sabes, tú me conoces, Señor. Háblame por tu palabra, háblame a través del cielo, háblame en sueños, háblame en visiones, pero háblame, Señor, porque si tú no me hablas, yo no sabré cómo estoy andando. Háblame, te lo pido, para que yo pueda, Señor, estar a cuenta contigo, y el día que tú vengas, Señor, pueda estar contigo para siempre. Esa debería ser la petición de cada uno de nosotros, porque a veces nosotros no vemos, hermano, todo el panorama. Vemos solamente lo que alcanza a ver nuestros ojos y lo que alcanza a ver nuestro entendimiento. Más allá, Dios, a través de su Santo Espíritu, se encarga. Por eso el mensaje de esta hora: volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Si estamos cerca de Dios, perfecto. Si nos hemos alejado un poquito, pues volvamos. Tenemos que estar cerca de Dios, porque no sabemos qué puede pasar. Muchas cosas pueden acontecer. Ven la petición que pidió tu hermana. En cualquier momento, hermano, la vida se va. Uno no sabe. Uno piensa muchas cosas. En el momento menos pensado sucede muchas cosas y circunstancias. Hoy una familia está pasando un dolor terrible. Mañana tal vez podemos ser algunos de nosotros que estamos presentes. Por eso que cada día tenemos que estar a cuenta con Dios y pedir que el Señor nos dirija, que nos guarde, que nos proteja. Y para ello, para que Dios escuche nuestra petición, tenemos que estar cerca de Dios. Por eso el tema es: volvamos a Dios. Dice: si te volvieres. Miren, ¿cómo empieza este texto? Si te volvieres. Porque en usted está la decisión de volver a Dios o no volver a Dios. Es usted. ¿Por qué? Porque usted tiene algo llamado libre albedrío, una libertad que no merecíamos tal vez, pero Dios, en su infinito amor, en su misericordia, nos entregó este libre albedrío, que es la libertad de elección, la libertad de escoger hacer lo correcto o no hacerlo, hacer lo bueno o hacer lo malo. Tan sencillo como eso. Por eso que he aquí la condición: si te volvieres, te pasará todo esto. Pero si no te volvieres, pues entonces Dios no le vaya a juzgar usted a Dios de las cosas que nos pueden acontecer. ¿Qué pasa? Dice: si te volvieres a lo omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? ¿Alguien podría apoyar? ¿Alguien puede decir qué es omnipotente? Todopoderoso. Es uno de los atributos de Dios, que son muchos. El omnipotente. Si te volvieres a todopoderoso, omnipotente, o aquel que tiene todo el poder, en otras palabras, ¿qué dice ahí? Serás edificado. Punto número 1. Serás edificado. ¿Por qué edificado? Porque a veces nosotros nos derrumbamos. Porque a veces, hermano, el diablo zarandea.
el diablo ataca, el diablo destruye, el diablo tiene el objetivo. San Juan 10:10, ¿cuál es el objetivo del diablo? Robar, matar y destruir. Y lo pregunto, ¿él se ha cansado de hacer eso? No, ni un día descansa. Él no trabaja solo, tiene, hermanos, un ejército completo que está buscando siempre cómo hacer daño, cómo destruir, cómo traer miseria, cómo traer, hermanos, dolor, pleito, enemistades, celo, odio en el ser humano. El diablo no quiere que usted sea feliz. El diablo siempre va a buscar la manera cómo lastimarte, cómo herirte, cómo desanimarte, cómo desalentarte. Y cuando uno le hace caso al diablo o le da cabida, porque son dos cosas, una cosa que le da cabida al diablo y uno ni cuenta se da. Quiero aquí en este punto dar un pequeño testimonio que escuché hace muchos años. Hubo un ministro del Señor que empezó, hermano, bien, empezó en humildad, empezó buscando a Dios. Y el Señor le empezó a entregar dones, le empezó a entregar talentos, le entregó un ministerio, empezó a salir por la radio, empezó a salir por la televisión. Y poco a poco ya las invitaciones llegaban y el dinero también empezó a entrar. Y empezó a crecer, se volvió grande. Su agenda paraba llena, ¿no? Y hubo bendición. Lo que era pobre, bien humilde, creció. Tuvo casa, una buena casa, carro. Y empezó a ser prosperado. No obstante, él empezó a fallar en algo. Él empezó a descuidar algo al Señor. Así como Abraham, escuchen bien, Abraham fue bendecido completamente. Pero cuando la bendición le llegó a Abraham, Abraham se descuidó. Y es por eso que Dios le dijo: entrégame a tu hijo, a lo que más amas. Este hombre, este ministro, esto es un testimonio de un hombre ministro en Chile, se descuidó y él no se dio cuenta que el diablo entró a su casa, que el diablo entró a su hogar. Él tenía 3 hijos, un hijo pequeño, el que tanto amaba era su último hijo, un niño de 5 años. El diablo entró a su hogar y un día su esposa estaba cocinando y el niño estaba jugando ahí en la cocina. Y de pronto el balón de gas explotó. Sí, la mujer se quemó completamente y el niño también. Cuando él vio todo esto, él se abalanzó encima de la mujer para cubrir y tratar de taparla, porque estaba todo en fuego, todo quemado. Pero no se había dado cuenta de su niño, que fue más dañado. La gente corrió a auxiliar a esta familia y trasladaron a los dos al hospital de emergencia, a UCI. El niño falleció. La mujer quedó completamente cerca del 30-40% quemado el cuerpo. Y el hombre se cogía la cabeza y lloraba en su desesperación y no sabía qué hacer. Era un ministro del Señor. Y le empezó a reclamar al Señor, a decirle: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permitiste esto si yo te he servido? Y le empezó a hacer muchas reclamaciones a Dios. Y la verdad es que él no se dio cuenta que se había alejado de Dios, que se había apartado por muchas cosas. Se empezó a descuidar de la comunión con el Señor, por la gente, por tantas cosas. Y el diablo empezó a entrar, porque el diablo, escuche bien, al diablo no le interesa si usted es cristiano, si usted tiene talento, si usted tiene dones, si usted tiene ministerio. El diablo intentaba matar y destruir. Este hombre tuvo que enterrar a su niño con el dolor de su corazón. Su esposa no pudo estar en el entierro. Pero cuando su esposa salió de UCI, el hombre quiso abandonar todo. El hombre quiso entregar a Dios su cargo, su pastorado, su ministerio, la radio, todo, dejarlo completamente todo, porque estaba herido y dolido para con Dios. Pero sin embargo, su esposa, que todavía había quedado con vida, le increpó, lo alentó y lo animó hasta continuar adelante. Pasó mucho tiempo para que este hombre se restaure. No obstante, él entendió, bueno, es un testimonio largo, él entendió que aunque había avanzado, aunque había escalado, él se había alejado de Dios. A veces parece que nosotros estamos cerca, pero a veces estamos lejos, nos alejamos y nos descuidamos. Y el diablo aprovecha eso. Muchos cristianos no ven eso. El diablo aprovecha cuando
Timoteo, quebranta los principios de Dios, quebranta los principios de la palabra de Dios. Y el diablo reclama, el diablo dice la Biblia que nos acusa, y el diablo acusó a este hombre, ¿no? Y Dios no puede ir en contra de su palabra, porque la palabra de Dios es fiel. Por eso que nosotros cada día tenemos que estar a cuenta con Dios, mirando en qué fallamos, que nos equivocamos, que el Señor nos dirija y que nos vea si en algo nos estamos alejando del Señor, para que el Señor nos diga cómo tenemos que nosotros hacer, que tenemos que reconocer y volver a Él cada día. Por eso que cada día no podemos dejar de congregar. Es importante que congreguemos todos los días para que el Señor, por medio de su palabra, nos hable, a través de la oración nos muestre cómo está nuestra vida espiritual. Porque a veces pensamos que estamos bien, ¿sí o no? Podemos pensar que estamos bien, pero a veces estamos mal. Y como nosotros no podemos ver, pero Dios sí lo ve todo, a veces hay áreas en nuestra vida que nos descuidamos y tenemos que pedir a Dios que nos muestre cuáles son esas áreas en las cuales nosotros estamos fallando. ¿Para qué? Para que el diablo no tome ventaja, porque el diablo va a querer siempre tomar la ventaja. Quiere paralizarte, destruirte, desanimarte, desalentarte y matarte. Eso es lo que el diablo quiere. Y no perdamos esto. Por eso que cuando nos sentamos que estamos lejos, dice ahí, volvamos a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros seamos edificados. Si alguien ha caído, entonces la única forma de poder ser edificado, así como este hombre fue edificado, porque todo se vino al piso, su ministerio, la radio y todo lo que tenía, perdió su ser amado. La única forma de ser edificado es Dios. Así como Job lo perdió todo y fue edificado completamente, Dios lo entregó todo nuevamente y lo multiplicó. Eso era imposible. Era imposible que alguien que había perdido sus 10 hijos, que había perdido a su esposa, que sus amigos le dieron la espalda, que perdió toda su herencia y todo cuanto tenía, era imposible que volviese nuevamente a recuperarlo todo. Pero ahí está el problema del diablo. El problema del diablo es que nosotros servimos a un Dios de lo imposible, que hace lo imposible posible. Alabado sea su nombre para siempre. Cuando el diablo piense que nos ha destruido, cuando el diablo nos haga pecar, porque a veces caemos y muchos cristianos pecan y como nadie lo ve, aparentemente no pasa nada, pero Dios sí lo ve todo. Y a veces los cristianos cuando pecan se desaniman, se enfrían, ya no quieren tener parte de nada. Es ahí donde tenemos que hacerle entender al diablo, porque el diablo es terco, no quiere entender que aunque el diablo nos arandee, nos ataque, nos golpee, Dios siempre nos puede edificar, Dios siempre nos puede volver a restaurar. Mientras estamos con vida, escuche bien, el cristiano es la única persona que mientras está con vida hay esperanza, tiene esperanza, porque la esperanza viene de Dios. Cuando el mundo no tiene esperanza, el cristiano no tiene la esperanza que Dios le da, porque Dios es el que tiene la última palabra. Y aun cuando estamos en el piso, aun cuando estamos destruidos, desbaratados, Dios nos puede volver a edificar. Si te volvieres, serás edificado. Promesa de Dios. ¿Lo entiendes? Mire cuánto Dios nos ama. Mire cuánto Dios te aprecia. Cuánto tú vales por más que hayas pecado. Aunque tus pecados, dice Isaías 1:18, aunque tus pecados sean negros como la grana, como la blanca nieve, Él los hace. Y si aún fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque cuando el diablo dice lo destruyo, lo mato, y él piensa que nos acaba, Dios siempre está ahí. Dios nunca se ha alejado de nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Amén. Se coge esa promesa. Si te volvieres, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. ¿A qué se está refiriendo con esto? De tu negocio, de tu hogar, de tu casa. La aflicción. ¿Qué es la aflicción? La aflicción es un dolor, hermano, que puede ser causado por la falta de
enfermedad, por diferentes motivos, algo que no te deja tener paz. Levanten la mano los que están en paz, los que están tranquilos, seguro que no tienen ninguna preocupación. Levanten la mano. No hay, todos están con sus pruebas, con sus dificultades. Es que así pasa. Nosotros somos más probados de la gente que está afuera. Nosotros somos probados. Nos pasan muchas cosas. Pero dice la Biblia, cuando tú te vuelvas a Él de corazón, alejarás de ti, de tu hogar y de tu casa la aflicción, la preocupación, el miedo, el temor que te detiene, que te paraliza, que no te deja avanzar. La fe, sobre todo, muchos pierden la fe cuando, hermanos, los problemas llegan, cuando la enfermedad está en un estado terminal. La gente pierde la fe, hermano. Nunca perdamos la fe. Solamente Dios es el único que puede dejar la aflicción, por más oscura y temerosa que sea. Él es el único que promete, si tú te vuelves a Él de corazón, donde quiera que te encuentres, hermanos, cierra tu vida y dice: Señor, perdóname, fallé, pequé, me arrepiento de mi pecado, me aparto de mi pecado, restáurame. Y Dios lo hace, porque Dios es grande. Él te edifica y aleja de ti la aflicción. Y no solamente eso, cuando uno se vuelve a Dios, Dios bendice. Escucha, cuando tú te vuelvas a Dios, Dios te va a bendecir y no vas a tener necesidad, porque hoy hay mucha gente que pasa mucha necesidad. ¿Y sabe por qué? Bueno, porque a veces le fallamos a Dios y no nos damos cuenta. La Biblia dice, el apóstol Juan escribe en el Nuevo Testamento, dice: hijitos, yo quiero que seas bendecido y prosperado en todo. Ese es el deseo de Dios, que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Pero ¿por qué no sucede eso? Porque a veces hay áreas en nuestra vida que no le hemos rendido completamente a Dios. Y cuando entendamos eso, todo será diferente. Pues ahí ese texto del verso 24, lea conmigo, ¿qué dice? Dice: tendrás más oro que tierra. Está hablando de manera figurada, está haciendo una figura. Está diciendo que serás bendecido. No te faltará el pan en tu mesa, no faltará la vestimenta de tu familia, no faltará, sino que tú también podrás bendecir a otros, porque cuando Dios nos bendice, dice la Biblia, sobra y abunda, y tú puedes bendecir a otros. Y si usted quiere ser bendecido, pues entonces vuelva a Dios, pues entonces vuelva a Él, para que el Señor, escuche bien, para que el Señor abra las puertas que el diablo ha cerrado. Hay muchos cristianos que las puertas que Dios un día abrió para que le bendiga, el cristiano, por su dureza, por su dolencia, por su dureza de su corazón, por su desobediencia, el diablo se encargó de cerrar esas puertas. Pero cuando tú te vuelves a Él, aunque el diablo le haya puesto 2 o 3 candados, Dios las abre, porque cuando Dios abre, nadie cierra. Alabado sea su nombre para siempre. Tendrás más oro que tierra. Imagínense. Yo quisiera tener esa promesa en su vida. Y hablar de bendición no es solamente dinero. La bendición de Dios es más completa que el dinero. La bendición de Dios primero es, a ver, ¿quién me dice? Porque esto hemos hablado también. A ver, los alumnos de la Escuela de Cristo del Salvador, ¿qué es la bendición de Dios? Eso enseñamos. Primero, ¿qué es? Salvación. No hay mayor bendición que la salvación de tu alma. O usted puede comprar con todo el oro del mundo, puede comprar la salvación de su alma. No. Mire, la bendición de Dios es distinta a la bendición que el diablo da, porque el diablo bendice, pero bendice para maldecir. La gente a veces te bendice, pero con un objetivo. Tiene siempre el hombre planes. A veces la gente ayuda con intenciones,
o esperando recibir algo a cambio. Por eso que la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Alabado sea su nombre. Entonces, a ver, la bendición de Dios, ya les ayudé. Primero, salvación. Luego, hermano, me está haciendo quedar mal y estamos en vivo. A ver, los líderes, vida eterna. Muy bien, hermana Esther. De la salvación viene la vida eterna. No puede haber vida eterna sin antes salvación. Salvación, vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la bendición de Dios? La bendición de Dios es perfecta y completa. A ver, para no quedar mal: salvación, vida eterna, paz, felicidad, gozo. Tres cositas que el mundo desconoce, que son diferentes, que tienen un significado que el hombre no puede tener. El hombre jamás podrá tener felicidad, ni en las mujeres, ni en el trago, ni en la riqueza, ni en la fama, ni en el poder, ni en nada, porque la felicidad solamente viene de Dios. La paz, la verdadera paz, solamente viene de Dios. Por eso Jesús dijo: ni paso dejo, ni paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Me entienden? Gozo. ¿Qué es el gozo? Es el nivel máximo de la felicidad. Es algo que, hermano, que vale más que el oro, el diamante, más que todo. Gozo. ¿Qué más? Bueno, ya busquen en sus apuntes o busquen en el canal. Y al último está la economía. Todo eso es la bendición de Dios. Bendición de Dios no es solamente dinero. La bendición del dinero es parte. Pero hay tantas cosas del dinero antes que el dinero, y todo ello forma parte de la bendición del Señor. Amén. Bueno, recuerden, por favor, quiero avanzar. Entonces, no se olviden, cuando uno se vuelve a Dios, uno será edificado. Dos, quitará de nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia la aflicción. Tres, seremos bendecidos. Cuatro, verso 25, le dice el hermano Juan: el Todopoderoso será tu defensa y tendrás una capacidad. ¿Qué pasó con mi agua, los diáconos, los ancianos? No hay agua. Bueno, el 25 dice: el Todopoderoso será tu defensa. ¿Qué quiere decir eso? Miren, otro, defensa. ¿Qué es la defensa? ¿Qué hace un abogado? Un abogado nos defiende, nos protege. ¿De quién? De alguien que nos quiere meter preso, sacar dinero, destruir o dar una mala fama o cualquier cosa. Entonces, veamos, pregunto: si Dios es el que nos defiende, imagínense, ¿quién podrá contra ese defensor? El diablo nos acusa, pero dice la Biblia que cuando tú te vuelves a Él te va a defender. Cuando el diablo le acuse, le diga: mira, te falló, porque el diablo eso hace al Padre, te falló. Pero Jesús le dice: sí, te falló, pero también se arrepintió, pero también yo morí por él, derramé mi sangre en la cruz, y aquí está la huella de mi mano. Él es nuestra defensa. No hay mayor defensa que el Señor Jesucristo. Cuando tú te vuelves a Él se convierte en tu abogado. Alabado sea su nombre. Por eso que la Biblia dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con vosotros a Jesucristo el justo. ¿Me entienden? Tenemos un abogado, y ese abogado no cobra, y ese abogado no te molesta, ese abogado te defiende, ese abogado no se deja sobornar, porque los abogados de tiempo se dejan sobornar, pero ese abogado estará contigo hasta siempre. No es como los hombres, y ese es otro de los privilegios cuando tú te vuelves a Él. Él te defenderá. ¿De qué? Del diablo. ¿De qué más? De los enemigos que te acusen, porque siempre vamos a tener enemigos. Gente que nos envidie, gente que nos cele, gente que nos codicie, gente que, hermano, que no nos quiera ver feliz. Él será nuestra defensa. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando yo me vuelvo a Él? Bueno, cuando tú te vuelvas a Él, dice el verso 26, entonces te deleitarás, tendrás deleite. ¿Qué es el deleite?
que se dice: te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Por qué? Porque cuando tú te presentes delante de Dios, escuchen, cuando tú te presentes delante de Dios, Dios es santo. Usted no puede levantar el rostro delante de Dios si usted está en pecado, si usted está mal. Pero cuando tú le pides perdón a Dios y te reconcilias, tú recién puedes levantar el rostro sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, delante de Él y pedirle. Y eso es lo que ocurre cuando tú te reconcilias con el Señor. Cuando tú te vuelves a Él, recién puedes levantar el rostro. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que has hecho. Y Dios también lo sabe. Y el diablo también lo sabe. Pero cuando tú te vuelves a Él, entonces tú con toda valentía puedes levantar el rostro y decirle: Señor, gracias, porque tu misericordia me alcanza aún. Porque a pesar que yo fallé, tu misericordia me sigue alcanzando. Otro, 5, dice: orarás a Él y Él te oirá. Escuche, ¿cómo es eso? O sea, que Dios no oye la oración de todas las personas. Y escuchen lo mismo cuando están afuera. Mucha gente ora, pide o reza a algunos, pero no son oídos. Y esto es algo que mucha gente le va a chocar. Dios puede, hermanos, escuchar a todo el mundo, pedir, pero a los que oye, ¿a quiénes son? Solamente a los que se vuelven a Él. Dice ahí el verso 26, dice: orarás a Él y Él te oirá. ¿Ven? Dios no oye la oración de todos, solamente de aquellos que se vuelven a Él de corazón. Y luego tú pagarás tus votos. O sea, el voto es el pacto, la promesa que tú has hecho. Recuerden que nosotros hemos hecho muchas promesas a Dios, ¿sí o no? Pregunto: ¿cumplimos nuestra promesa a Dios? A ver, ¿cumplimos toda nuestra promesa a Dios? Por ejemplo, el domingo, una promesa a Dios hicimos, en estar en sacrificio todos, ¿sí o no? Fue una promesa a Dios, no fue conmigo, fue una promesa a Dios. Está escrito en ese programa, está escrito allá arriba en el cielo, pero fallamos. Pero Dios es bueno, ¿no? Dios es bueno. Hay que cumplir nuestros votos, hay que pagar nuestros votos, ¿ok? Porque un voto es una promesa que se hace. Escuchen, ¿qué es un voto? Es un pacto. Gracias, es un pacto, es una promesa, es un juramento que se hace de forma voluntaria a Dios y no podemos dejar de cumplirlo, ¿no? Por eso le decía a los diáconos, a los ancianos: estoy preocupado, somos muchos, tuvimos unos cuantos, necesitamos entender eso. Las promesas que se hacen a Dios tenemos que cumplirlas, y mi obligación mía, mi preocupación es que cumplan sus promesas, porque cuando no las cumplen sus promesas hay un problema, ¿no? No es que de repente tenga algo en contra de algo, esté molesto, no, sino que me preocupo, porque son como mis hijos. Mi responsabilidad como pastor es cuidarlos y que ustedes cumplan sus promesas, para que cuando en el momento más importante en su vida ustedes lo necesiten, Dios se acuerde de la promesa que ustedes cumplieron. Y la Biblia dice que Dios va a honrar al que le honre. Por ahí va el asunto. Entonces, si ustedes no cumplen las promesas, pues no vamos a cumplirlas. No puede ser esto o aquello, pero yo lo prometí a Dios, me hizo un compromiso con Él, pues entonces lo cumplo. Voy a Dios y digo: Señor, perdóname, pero voy a cumplir esta promesa, porque es una promesa que hemos hecho, ¿no? Se ha hecho y tenemos que cumplirla. Entonces, los que no han estado en el sacrificio, cumplan su promesa esta semana, cumplan su promesa al Señor, para que paguen sus votos. Dice ahí: cuando tú hagas eso, determinarás a sí mismo una cosa y serás firme. O sea, dice: y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando tú cumplas tus votos, aquí viene el motivo por el cual, sí, los diáconos de repente van a hablar con ustedes por ahí. Es el motivo por el cual queremos que ustedes entiendan el cumplimiento de los votos, que es una
promesa que hace o el compromiso que uno hace con Dios. Para que cuando tú determines algo, dices cualquier cosa, se mantenga firme. ¿Por qué? Porque la gente afuera dice, mañana voy a hacer esto, voy a hacer este trabajo, voy a hacer aquello. Pero Dios dice, no. El hombre propone, pero es Dios quien dispone. Pero cuando tú propones algo a Dios y tú estás firme en algo y tú has cumplido tus votos, entonces lo que tú determinas hacer, dice ahí, será firme. Nadie lo podrá detener, ni el diablo lo podrá evitar. Y dice más, y tú resplandecerás. ¿Cuándo? Cuando cumplas tus votos, cuando cumplas tus promesas. Porque si no, no va a pasar. Así que tengamos presente esto, por favor. Hasta ahí lo dejamos, nos ponemos en pie, glorificamos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Jesucristo.